Hola, aquí nuevamente en Latidos. Hoy tengo un nuevo invitado que nos va a hablar sobre el tema de cómo ingresar a la universidad. Gracias, Latidos, por su invitación. Mi nombre es Isaac Valareso. Y sí, hoy día vamos a hablar de cómo es el ingreso a la universidad y algunos consejos. Ok, te quiero preguntar de cómo fue tu ingreso a la universidad y cómo podemos ayudar a los que nos están viendo a cómo ingresar. Sí, es una muy buena pregunta. Yo empecé el proceso en Ecuador. Yo soy de Ok. Ecuador, soy un estudiante internacional. Soy de Quito, entonces desde ahí todo lo hice online. Todo se puede hacer online, Ok. eso es lo bueno. Entonces empecé mi proceso online. Primero hice un documento en donde iba viendo las cosas más fuertes que podía subir, porque como todo en la vida, la universidad también es un lugar en donde tienes que aplicar por méritos y según qué tanto te has esforzado es la universidad que te va a aceptar. Entonces sí es importante poner un poco de su parte en tanto a notas y en ese tipo de cosas. Los grados yo sé que es algo muy importante, pero ¿me puedes explicar tú cómo tú piensas que eso importa mucho? Es importante, yo creo que cuando tú te postulas es importante las notas porque dan los resultados de cómo ha sido tu vida escolar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es la manera en la que las universidades ven cómo es tu desempeño escolar y cómo te tomas en serio las calificaciones en tu vida, que al final lo que buscan no es saber qué tan bueno eres en tus calificaciones, sino qué tanto te empeñas en mejorar día tras día. ¿Me puedes explicar más de tu ensayo? ¿Cómo te inspiraste para cómo empezar y qué fue lo que tú te motivaste en escribir ahí? ¿Qué fue lo que más destacaste ahí? Bueno, lo importante de escribir siempre es buscar una razón por la que escribes. Entonces, siempre a los escritores en general lo que les inspira son los sentimientos y las vivencias que han tenido a lo largo de su vida. Entonces, yo digo que se debe aplicar lo mismo en el ensayo a la universidad. Las vivencias y las experiencias que te han marcado y definido como personas, escribirlas y cómo estas dificultades o felicidades o todos estos problemas, todo lo que has tenido en tu vida, te han ayudado a mejorar y tener esa capacidad de resiliencia y salir adelante. Entonces es importante conocernos a nosotros mismos, más si es un ensayo en el cual prácticamente nos estamos vendiendo. ¿Qué consejos tú le darías a los estudiantes que piensan que ya no tienen una nueva oportunidad para empezar porque piensan que sus grados no son muy buenos para la universidad? ¿Cómo tú piensas que tú les puedes decir algo a ellos para que no pierdan esperanzas? No es importante los grades en la vida en general, no son importantes, pero son importantes al momento de postular a la universidad. Entonces, tienen que buscar universidades que conforme a las notas que tienen, sepan que tienen una oportunidad de entrar. En especial las personas que están no en senior year, sino en la middle school o algo así, ahí tienen que empezar a preocuparse no preocuparse, sino hacer lo que les gusta. Ir, salir a hacer deportes, destacarse en algo, practicar algo continuamente, ser personas que se interesen también en su comunidad. Todos tenemos talentos que se nos dan al nacer. El mío, en mi caso personal, fue el fútbol. Era bueno en fútbol. Ya no creo que soy tanto, igual no me alcanzó el talento para llegar tan lejos, pero me alcanzó el talento para que Loyola me dé una buena beca porque se dio cuenta de que yo fui consistente en mis entrenamientos, iba a entrenar siempre, era federado, era parte de las formativas de los equipos de fútbol. También me interesaba mucho mi comunidad, me metí a modelos de Naciones Unidas, me interesa mucho la diplomacia, entonces me metí en modelos de ONU. Es importante que te metas a lo que te gusta, porque si te metes a algo que no te gusta no vas a durar y se van a dar cuenta que no tienes constancia. Entonces eso es muy importante en el momento de aplicar a las universidades también, porque se dan cuenta qué tan constante eres. A las universidades les interesa que termines tus estudios. Sí, yo pienso que algo que es muy importante es que vea la escuela donde tú quieras ingresar, cómo tú aportas a la comunidad, cómo tú puedes ayudar a la comunidad y cómo tú enseñas tu empeño de cómo ayudar a la comunidad. Como yo pienso que algo muy importante es enseñar en dónde has trabajado así voluntariamente, enseñar que te importa tu comunidad y cómo puedes cuidarla y hacerlo un lugar mejor. Entonces eso es importante y también hacer una comunidad. ¿Por qué es importante hacer una comunidad? Porque necesitas tener contactos para tener muy buenas letras de recomendaciones, conectarte con la comunidad,
es muy importante porque ahí es donde conoces a las personas que de verdad quieren un cambio. Y esas personas que quieren un cambio ven que tú también quieres un cambio y te ayudan con cartas de recomendación. Oh, sí. Por lo tanto, yo no sé qué tan difícil fue para ti conseguir eso. Yo tuve... Sí, ¿me puedes contar tu experiencia? Sí, exacto. Yo tuve la oportunidad de que me ayudaron muchas personas para tener unas muy buenas cartas de recomendación antes y ahora que también estoy planeando hacer un transfer. Entonces, hacer comunidad, buscar apoyo de organizaciones que te ayudan a buscar estas conexiones y demostrar que vales la pena. Demostrar que cuando alguien va a escribir una carta de recomendación, prácticamente está poniendo las manos en el fuego por ti. Entonces, demostrar que vale la pena que una persona arriesgue toda su credibilidad por ti. Sí. Entonces, eso es importante. Y también algo importante, depende de la universidad que tú quieras aplicar, son los exámenes de admisión. No sé cómo fue tus exámenes, si tú tomaste el SAT. A mí Loyola no me lo pidió. Son exámenes opcionales, por lo tanto no los tienes que tomar para entrar a todas las universidades. Algunas te lo piden, otras no. Otras te dicen que si tienes una buena nota lo postules porque te va a mejorar mucho y te pueden ayudar con becas. Entonces es importante que lo estudies si piensas que va a mejorar tu postulación a la universidad. Hay muchos recursos, hay organizaciones como Khan Academy que te ayudan a prepararte para el SAT y es de mucha ayuda. Hay libros de preparación, tienes que prepararte en matemática y más o menos comprensión lectora, leer, que al final si conoces el inglés, que es importante que sepas inglés, te va a ir bien. Y la otra parte es la matemática, que si eres bueno en mate también te va a ir bien porque son temas que se ven en el colegio. Entonces sí, si te preparas como todo en la vida, si estudias y le dedicas tiempo, lo vas a lograr. Hay que aplicar en la universidad también lo que yo siempre digo es la tercera ley de Newton. Sí, cada acción tiene su reacción. Es decir, si tú estudias, vas a sacar buena nota. Si tienes buena nota, vas a entrar a la universidad. Es prácticamente así se maneja la vida. Tienen que prepararse más o menos un buen tiempo a la semana y no volverse locos. Al final es un examen, es importante y no todas las universidades te lo piden. Entonces no es tan importante al final. Es importante tener un muy buen background además de las notas, porque las universidades quieren ver que no solo quieren ver tus notas, quieren ver la persona detrás de ellas. Sí. Entonces, si eres bueno en debate, te metes al club de debate o al club de modelo de las Naciones Unidas. Entonces, es importante ver las cosas buenas en las que eres bueno, porque todos tenemos un don, y explotar ese don. Y aparte divertirte en el proceso y hacerte el mejor en lo que estás tratando de entrenar día tras día. En otras palabras, si no tienes grados muy buenos, todavía hay oportunidades para que se metan a la universidad. No todo depende académicamente, sino mucho tiene que ver en cómo tú devuelves a la comunidad, qué tipo de persona eres, que si tú te enfocas mucho en lo que te gusta. Exactamente, tienes que buscar la manera en la que las actividades que rodean tu vida te ayuden a conectar con personas importantes en los temas que para ti son importantes. Y estas personas te ayuden, como el tema que tú mencionas con las cartas de recomendación, que son una parte importante también de las aplicaciones, porque son personas que dan fe de qué tan bueno eres y dan fe de lo que tú puedes llegar a hacer si una universidad te acepta. Entonces son muy importantes las cartas de recomendación. Entonces este tipo de cartas de recomendaciones de personas con las cuales yo he hablado, he ido a hacer pasantías, ellas me conocen y pueden dar fe de lo que soy o de lo que puedo llegar a ser, porque eso es una carta de recomendación. Son personas que dan valía de lo que tú eres cuando todavía no lo eres. Dicen, él va a ser una persona muy importante en el futuro, por favor acéptenlo, porque su universidad, con el potencial que este alumno tiene, puede llegar a hacer grandes cosas. Entonces sí, depende, no importa, no puede ser un ministro, un rector, un profesor, no importa, sino tiene que ser una persona que haya demostrado lo que ha querido dar a la comunidad y que por eso sea importante para ti y para la comunidad y te dé una carta de recomendación. Muchas gracias, Isaac, por la información que hoy nos diste. Gracias a ustedes por invitarme. Y muchas gracias por acompañarnos.